Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, hermano, llegamos a la parte final de esta serie que se extendió por varios días, siendo 2 semanas, y que lleva por título: Tú pagas la consecuencia de tu desobediencia, ¿sí? Esta es la parte 3.8. Entonces, esta serie la, la basamos en el libro de Jonás, ¿sí? En los 4 capítulos del libro de Jonás. Entonces, llegamos al capítulo 4, amén. Entonces, hemos llegado al último capítulo, estimado oyente, de este libro de Jonás. El cuarto capítulo de este libro, hermano, es como un apéndice a la obra del profeta, ¿sí? Al leer el relato, hermano, el desenlace que hemos presenciado, casi podríamos decir que el libro bien podría terminar aquí. Pero, aparentemente, el profeta había cumplido su misión hasta el punto en que la totalidad de la población de la ciudad se había vuelto a Dios. Parecería entonces que el libro debió haber terminado al llegar a este punto del relato. Iba a ser un final feliz, como en las películas, que dicen: y entonces todos vivieron felices para siempre, o algo así, ¿no? Y ante semejante resultado, a su mensaje de advertencia, con la conversión masiva de toda una ciudad, incluyendo tanto a sus máximas autoridades como a las personas, como al rey, como a sus habitantes de condición más humilde, Jonás debía sentirse muy satisfecho. Sí, pero el problema ya no se debía a los habitantes de la ciudad de Nínive. El problema que surgió después fue el del mismo profeta Jonás. Por sus reacciones veremos que el profeta era una persona problemática, ¿sí? Resulta paradójico, hermano, a estas alturas de nuestro tema, concluir que en todo este largo proceso que Jonás comenzó cuando Dios llamó a Jonás para que se dirigiera hacia Nínive, Dios tuvo más dificultades con un profeta reincidente llamado Jonás que las que enfrentó con la totalidad de la ciudad habitada por pecadores paganos, crueles y brutales, como dice la historia, batallando así más con el profeta Jonás y su carácter que con las personas. Entonces, mirando a la situación del profeta desde nuestra perspectiva actual, diremos que cada uno de nosotros, hermano, o cualquier otro predicador o otro maestro, habría sentido su corazón rebosante de gratitud hacia Dios y quería contarle a todo el mundo la forma en que Dios lo había utilizado. ¿Sí? Es normal. Esto para poner en marcha una reforma de renovación sin precedentes en su historia o en la historia de cada uno. Entonces, es lo mismo que quería hacer Jonás. Pero claro, hay que reconocer que nuestra posición de observación es relativamente cómoda, ¿sí? Y bajo circunstancias totalmente opuestas a las de Jonás, ya que no va a salir un pez a llevarte a hacer lo que tienes que hacer de Dios. Entonces, si hubiéramos estado en el lugar de Jonás, es decir, si hubiéramos tenido los antecedentes raciales y prejuiciosos del profeta y sus conocimientos sobre la forma de actuar del pueblo del ejército de Asiria, hubiéramos pensado igual que Jonás. Si hubiéramos pasado por la traumática experiencia de estar en el estómago de un pez durante 3 días y 3 noches,
entonces posiblemente hubiéramos tenido los mismos sentimientos de perplejidad que Jonás tuvo. ¿Sí? Hay que ponernos en los zapatos de Jonás. Sin embargo, creemos que en su reacción llegó demasiado lejos. Tenemos que concluir, hermano, que su personalidad compleja constituye para nosotros el gran problema que con tanta exactitud presentó este libro del mismo autor Jonás. ¿Por qué te digo esto? Porque al ver su trayectoria de forma global, hermano, vemos que desde el principio fue llamado por Dios para dirigirse en una dirección, hacer lo que Dios le mandaba, por una ruta que él ya conocía, y tomó la ruta más diferente que pudo encontrar. Pero por otra parte, hermano, no podemos entender su actitud a menos que miremos a nuestro propio corazón y, siendo sinceros con nosotros mismos, reconozcamos que a veces nos hemos dirigido en la dirección equivocada, tomando un rumbo que se oponía claramente a la voluntad de Dios y a los planes y propósitos del Padre. Y al hacerlo, hermano, pues normalmente hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, como se llama el tema. Hemos tenido que sufrir las consecuencias de nuestra insensibilidad a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Jonás, hermano, tenía ahora un nuevo destino. Él iba a abandonar la ciudad de Nínive y estaba muy feliz por poder irse de la ciudad que él odiaba y a las personas que él odiaba. Así que salió de la ciudad, hermano, y encontró un lugar adecuado para detenerse y reflexionar sobre lo que le acababa de pasar en ese tiempo. Recordemos que fueron 3 días dentro del pez y fueron 5 días de camino. Entonces, y aparte eran 3 días para recorrer toda la ciudad. Entonces, vamos a poner que él estuvo 10 días en esta situación desde el camino. Vamos a darle 15 días. Vamos a sumar 15 días globalizando el tiempo que Jonás estuvo desde que salió desde que se abordó al barco hasta que llegó a ese lugar de meditación. Entonces, él tenía que reflexionar algo de lo que le había pasado, es obvio. Muchos de nosotros, hermano, cuando pasamos por alguna situación, nos ponemos a pensar, ¿por qué me pasó esto? Y más que nada nos ponemos a pensar para no repetir la situación, si era una situación mala, y si era una situación buena, te pones a pensar cómo puedes mejorar para que te vaya mejor a la próxima, o soy el único que piensa eso. Entonces, con esta reflexión del profeta Jonás, el profeta acabaría llegando al corazón mismo de Dios, y no conocemos para nadie un mejor lugar, hermano, de llegada como este. Dios, hermano, iba a procurar llevar a Jonás a aceptar su punto de vista divino. Entonces, este capítulo nos demostrará el hecho de que Dios nunca interferirá con nuestra libre voluntad o con nuestro libre albedrío. Él no va a hacer que tengamos que aceptar o obligados puntos de vista, porque en ese sentido somos agentes morales libres, ¿sí? Entonces, mi estimado oyente, Dios realmente ha movido el cielo y la tierra, ya que ha venido pasando por la cruz a llamar a la puerta de tu corazón. Pero Él no llegará más lejos, hermano. Hasta ahí va a llegar, hasta la puerta. Hasta aquella puerta, tomes la decisión de abrirla. Y esta debe ser abierta desde adentro, hermano. Así que Él nunca violentará la puerta de su corazón introduciéndose a la fuerza. Él nunca entrará sin invitación, hermano. Así que en nuestro relato, Dios iba a tratar con un profeta reincidente que tenía una voluntad fuerte
y odiaba a los habitantes de Nínive. Él iba a intentar convencer a Jonás de su punto de vista. Entonces, leamos el versículo 1 de este cuarto capítulo de Jonás, que inicia un párrafo que hemos titulado El disgusto de Jonás. ¿Sí? Entonces dice la palabra: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Fíjate bien. Entonces, aquí tenemos que no fue simplemente, hermano, una reacción de desagrado por parte del profeta. La nueva situación le disgustó muchísimo y quedó muy enfadado Jonás. Ahora, ¿por qué se enfadó este hombre, hermano? Te has de estar preguntando. Yo me he hecho las mismas preguntas. Entonces, volviendo a la lectura, me di cuenta que se disgustó porque la ciudad de Nínive se había vuelto a Dios. Y a él le había desagradado profundamente esa conversión de esa gente, y por eso tomó esa actitud de enojo. Ahora, dice el versículo 2. Así que oró al Señor y le dijo: Ah, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. ¿Te das cuenta, hermano? Entonces aquí la frase comienza diciendo que Jonás oró al Señor. La última vez que Jonás había orado fue cuando se encontraba dentro del pez, pero en esta ocasión estaba fuera de la ciudad de Nínive y en realidad se sentía muy miserable. A algunos, hermanos, les habrá parecido una afirmación inexacta, cuando en nuestra introducción a este libro dije que Jonás tenía odio y amargura en su corazón hacia los habitantes de Nínive, que él probablemente estaba justificando, o él estaba justificado para adoptar esa actitud, y que esa fue una de las razones por las que él no quería ir a Nínive, porque él odiaba a los ninivitas, como lo acabamos de leer. Pero sin embargo, en este preciso momento del relato, le escuchamos decir aquí en el versículo 2, que hemos leído, y ahora en el lenguaje de otra versión: Oh Señor. Mira, hermano, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra?, dijo Jonás. Fíjate bien lo que sigue diciendo. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Mira, hermano, en cierta ocasión, un maestro estaba presentando una disertación en una universidad. Dijo que el problema que tenía Jonás era que él no conocía a Dios. Pero, ¿estás de acuerdo con esta afirmación de esta persona? Porque mira, si al leer las palabras de este versículo queda claro que Jonás sí conocía a Dios y que lo conocía muy, muy bien, entonces el problema era que Jonás totalmente y literalmente odiaba a los habitantes de Nínive y no quería que se salvaran. Quería que Dios los juzgara, hermano, por los pecados que ya tenían. Así que, por ello, se encaminó en la dirección opuesta a la que Dios lo había enviado. Hasta aquí, hermano, muchas personas piensan que Jonás fue desobediente a Dios porque quería hacerlo, ¿sí? Pero nos damos cuenta que él fue desobediente a Dios porque odiaba a los no conversos ninivitas. Odiaba a esas personas y él no quería que se salvaran. Por tanto, como los odiaba tanto, fue seleccionado por Dios para que su odio sea cambiado. ¿Te das cuenta, hermano, cómo trabaja Dios al revés de las cosas? Esa es una de los cuales mi canal se llama Los Últimos de la Fila, ¿sí? Eso es de los cuales, si a Dios, hermano, conociendo a Dios, tú le pides paciencia, te va a mandar una situación de desesperación para que tengas paciencia. Si a Dios le pides prosperidad,
no te va a mandar dinero, te va a mandar trabajo. Si a Dios le pides ser fuerte en algunas situaciones, te va a mandar un problema para revisar tu fortaleza. La Biblia dice que Él dijo que los últimos serán los primeros, por eso este canal se llama Los Últimos de la Fila. Entonces, esa es el proceder natural de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y Jonás lo sabía. Por eso actuó de esa manera. El odio lo llevó a tomar una decisión. Y desgraciadamente él pagó las consecuencias de su desobediencia. ¿Sí? Porque Jonás sabía que si aquel pueblo se volvía a Dios, él lo salvaría. Y el profeta no se fiaba de aquella gente, hermano. Y aunque le dijeran que se habían vuelto a Dios, él estaba convencido de que simplemente estaban guardando las apariencias. Yo pienso que por ese detalle él se fue a una montaña cercana para mirar la ciudad. ¿Qué pasaba? A ver si la volvían a regar, pues a ver qué es lo que pasaba, si Dios en verdad lo destruía, porque guardaba la esperanza de que Dios destruyera a Nínive. Pero el profeta, hermano, tendría que haber sabido que Dios conocía sus corazones y sabía si su arrepentimiento era genuino o no. Pero Jonás sí sabía que Dios era misericordioso y compasivo, hermano. Y así fue, y así fue que Jonás estaba controlado por el enfado y la amargura. Ahora, escuchémosle hablar al profeta Jonás leyendo el versículo 3, donde le dijo a Dios: ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mira, hermano, lo que está diciendo el profeta. Dos de los grandes profetas de la Biblia dijeron lo mismo, es decir, que ellos desearon que Dios les arrebatara la vida. ¿Sí? ¿Recuerdas alguno? Mira, si no lo recuerdas, te voy a decir los únicos dos que dijeron esto y que deseaban la muerte, y que en realidad estaban al borde del suicidio. Cuando el profeta Elías huyó de Jezabel, ahí vemos a otro hombre, hermano, que estaba huyendo, y realmente esta actitud no era propia de su carácter, porque venía de matar a 40 sacerdotes de Baal. Había tenido una gran victoria en el monte. Y una mujer mandó decir, todavía cuando él tuvo la victoria, decapitó a los sacerdotes de Baal y salió victorioso por parte de Dios. Entonces dice Jezabel que lo iba a matar y sale huyendo a una montaña, sale a esconderse. ¿Sí? Entonces en su vida recorrió todo el camino hasta llegar a Berseba, que era un lugar remoto y adecuado para pasar la península del Sinaí. Mira, Elías dejó ahí a su siervo, continuó viajando solo y alejándose todo lo que pudo. Cuando se quedó sin fuerzas y sin aliento, hermano, se recostó bajo un enebro y se quiso morir. Cuando un siervo de Dios dice esto, quiere decir que está muy agotado, que no tiene fuerzas físicas, que no tiene fuerzas mentales, no tiene fuerzas psicológicas, ni mucho menos tiene fuerzas espirituales para seguir su camino con Dios. Y Elías se encontraba en esta condición, hermano. Recordemos que había estado muy ocupado, en todo el sentido de la palabra, había resistido a los profetas del dios pagano Baal en el monte Carmelo, había soportado un tenso conflicto en público, y aunque a Elías le encantaban las situaciones espectaculares y dramáticas, por esta vez lo dejaron agotado por un tiempo. Así que cuando el profeta oyó que Jezabel lo perseguía, simplemente partió apresuradamente hacia un país lejano. Todos estaremos de acuerdo, hermano, en que Jonás había pasado las pruebas más duras también, en diferentes circunstancias, pero igual de duras que las de Elías. En realidad, hasta había estado dentro de un pez. Y esa fue una experiencia límite. Después que llegó a la ciudad de Nínive, proclamó fielmente el mensaje de Dios, y la ciudad entera se volvió a Dios. Y como resultado,
de estas experiencias estaba crispado, sobreexcitado, completamente agotado y por último tenía las ganas y se le hacía muy sabio para él morirse. Él quería morirse, ¿sí? Muchos de nosotros, hermano, en ocasiones llegamos a alguna situación similar, en que todos deseamos renunciar a lo que estamos haciendo, tirar la toalla, dejarlo todo, rendirnos y decimos, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir más. Y esto, hermano, pasa porque nos vence el cansancio, nos vence la tensión, el agotamiento físico, el agotamiento psicológico, mental. Pero una cosa bien diferente, hermano, es desear la muerte, que es lo más insensato y absurdo que se podría desear, ya que la vida es un regalo. Entonces, por lo que sabemos, nadie jamás murió por el solo hecho de desearlo. Nadie, hermano. La gente muere a consecuencia de enfermedades concretas, pero nunca por causa de sus propios deseos. Así que Jonás estaba perdiendo el tiempo con estos deseos guajiros, manzanos, falásicos, ¿sí? Entonces, llegamos ahora al versículo 4, que inicia un nuevo párrafo titulado El trato compasivo de Dios con Jonás. Dice la palabra, pero el Señor le respondió, en forma de pregunta, dice, ¿haces bien en enojarte tanto? Mira, alguien ha traducido este versículo de la siguiente manera. ¿Es el hacer el bien algo que no te agrada? Oh, se oye mejor, ¿verdad? ¿Es el hacer el bien algo que no te agrada? Es lo que Dios le está preguntando a Jonás. Y esto es lo que Dios quiso decir. Fue como si él hubiera dicho, Jonás, como si, aquí haz de cuenta que el Padre le está diciendo a Jonás, oye Jonás, yo he salvado a Nínive porque estoy dedicado a la obra de salvar a los pecadores. Y eso es lo que quiero hacer. Y quería que tú le llevaras ese mensaje, Jonás, aunque sea de juicio, pero tú lo tenías que llevar para ver si ellos volvían a mí. ¿O no? Si ellos se volvían a mí, si se arrepintieran, entonces, yo los salvaría. Y así sucedió, Jonás. Entonces los he salvado. ¿No te gustó hacer lo bueno? Mira, mi amado hermano, si hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, imaginemos la gran celebración que habrá tenido lugar ahí en el cielo cuando los habitantes de Nínive se volvieron a Dios arrepintiendo. Eran más de 122,000 habitantes. Por ello Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por haber salvado yo a ese pueblo? Pero Jonás, hermano, estaba muy ofendido. Jonás estaba desahogando sus sentimientos. Y leamos lo que hizo leyendo el versículo 5 y este cuarto capítulo del libro de Jonás. Y Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella, y ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué le sucedería en la ciudad de Nínive. Mira, la parte oriental de la ciudad se encontraba en una zona montañosa, como ayer lo decía. Era más bien un paraje elevado, y Jonás eligió un buen lugar como un puesto de observación, desde el cual pudiera contemplar la ciudad de Nínive, para ver qué le pasaba a la gente de Nínive. ¿Sí? Entonces te has de preguntar, ¿por qué hizo eso? Bueno, hermano, porque Jonás no confiaba en las personas de Nínive. Él no creía en la gente de Nínive y creía que lo que Dios había hecho era de más y que los ninivitas estaban guardando las apariencias. Él pensó que iba a caer otra vez en sus prácticas malvadas Nínive. Y si así sucedía,
el profeta sabía que Dios los destruiría porque Él nunca cambia. Entonces, Jonás quería estar ahí para poder observar desde un primer plano cuando cayera el fuego del cielo. Esta es la clase de persona que estamos examinando, hermano. Y el hombre que había proclamado el mensaje de Dios en la ciudad ahora estaba viendo cómo Dios iba a destruir la ciudad porque era una persona que no creía en el mensaje que estaba dando. ¿Sí? Él fue y dio el mensaje porque lo mandaron a hacerlo, no porque él quería hacerlo. Más bien lo obligaron a ir a hacerlo. No iba por gusto. Aparte que odiaba a los ninivitas. O sea que él no tenía ninguna buena acción, ni una necesidad, ni él sentía gozo por haber salvado tantas personas por medio del mensaje que Dios había puesto en su boca. Entonces, este versículo en particular, hermano, lo he leído y me doy cuenta que Jonás se hizo hasta un cobertizo y se sentó bajo la sombra del cobertizo hasta ver qué le sucedería a la ciudad. ¿Sí? Jonás no creía en que los habitantes de Nínive mantendrían su conversión y su confesión de fe vigente. Así que ahí estaba Jonás, en su lugar de observación, esperando que cayera el primer fuego de Dios, la primera chispa. Creo que Dios, hermano, iba a actuar en la vida de este profeta de una manera especial, y así lo hizo. Iba a tratar personalmente con él. En este incidente vamos a encontrar una respuesta a la pregunta que a veces algunos se han dedicado a hacerse en toda su vida, ¿sí? Y que no se la hacen ellos, se la hacen a Dios. Y se preguntan lo siguiente: ¿tiene uno que amar a las personas antes de proclamarles la palabra de Dios? O se hacen otra pregunta: ¿tiene uno que sentir amor por las personas antes de dedicar su vida a ellos como un misionero? Mira, hermano, el profeta Jonás debe ser un buen ejemplo. En este punto en particular, te voy a decir por qué. Porque con toda seguridad Jonás no amaba a los habitantes de Nínive. Él los odiaba, hermano. Él odiaba a todos. Odió la misión desde el principio. ¿Sí? Porque él estaba acostumbrado a que él tenía que dar un buen testimonio desde adentro del templo. Esa era la tradición judía. La gente iba a Jerusalén, iba a Israel, al pueblo de Israel, iban ellos ahí para ver el testimonio de lo bien y lo bueno que eran ellos. Ellos no eran mandados a predicar hasta que vino Cristo. Hizo eso con los apóstoles cuando los mandó a la Decápolis. Pero no era una costumbre. ¿Qué tendremos que ir nosotros, Señor?, le preguntaron a Cristo. Vayan ahora, lleven las buenas nuevas de salvación, les dijo. En mi nombre expulsarán demonios. ¿Sí te acuerdas de eso? Ah, pues ahí es donde la primera vez que los mandaron a ellos. Pero esta fue la antesala de ese mandato. ¿Te das cuenta? Entonces está muy ofendido Jonás. Mira lo que dice el versículo 6. Entonces el Señor Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás, para que su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera. Mira, hermano, esta planta de calabacera, para aliviar el sol a Jonás, Dios la puso para aliviar un malestar de calor del sol que tenía Jonás. Fue preparada de la misma manera que Dios preparó y dispuso a un pez, ¿sí? Para aquellos que no creen en la existencia del gran pez, tampoco deberían creer en la existencia de esta calabacera. Ahora, yo creo, hermano, tanto en el gran pez como en la calabacera, porque yo creo en un Dios vivo, ¿sí? Ahora, dice la palabra que Jonás se alegró mucho por la protección que le brindaba esa plantita. Y nos imaginamos que habrá descendido al río Tigris, porque ahí fue donde fue y se situó, para recoger agua y regarla, ya que esa zona era muy seca y quería conservarla en buen estado,
porque pues le proporcionaba sombra y le quitaba el malestar del calor. Entonces decidió agarrarle cariño a la plantita. Entonces, mira lo que te voy a decir, por poco que conozcamos la naturaleza humana, podemos comprender por ello a Jonás un poco más, ¿sí? Es sorprendente, hermano, ver cómo la gente puede sentir un gran apego por seres vivos que no sean seres humanos, especialmente si se encuentran solitarios, solos, que no tienen nadie, se sienten solitarios. Si no tienen alguna persona a quien amar, es normal que tengan una mascota o una planta a la que le puedan expresar su amor, su cariño, ¿sí? Y ahora Jonás no tenía amigos. A él no le gustaba la gente de Nínive y no había ninguna persona en la ciudad a quien le quisiera visitar. Se encontraba solo y en esos momentos no tenía una relación de compañerismo con Dios. Así que Dios permitió que el profeta sintiera apego por la calabaza. Veamos ahora de qué manera Dios iba a actuar en la vida de Jonás con esta calabaza. Leamos el versículo 7. Pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Aquí vemos, hermano, que Dios preparó un gusano y este gusano era tan milagroso como el gran pez. Así que el gusano dañó a la planta y se secó. Mira lo que dice el versículo 8. Y aconteció que al salir el sol, envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Aquí encontramos, hermano, nuevamente a Jonás deseando morirse, pero este deseo no le haría ningún bien. Y vemos entonces la reacción de Dios ante la actitud del profeta, leyendo el versículo 9, que es donde Dios le dijo: pero Dios le dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Mira, hermano, la actitud de Jonás. Estaba enfadado, que se moría de rabia literalmente. La única compañía que tenía de un ser vivo que había crecido ahí, en medio de la soledad, y que Dios le había dado, se había marchitado por culpa de un gusano. En consecuencia, se había quedado solo otra vez. Ya no tenía quien darle su afecto. No tenía amigos. Y mira lo que dice el versículo 10. Entonces el Señor le dijo: tú tienes lástima de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer. En el espacio de una noche nació, y en el espacio de otra noche pereció. Dios le estaba enseñando a Jonás, hermano, una gran lección. Una planta de calabaza, así como cualquier otro ser vivo, no era nada comparado con el valor de un ser humano, que tiene un alma y que va a ir al cielo o al infierno, ¿sí? Dios no le había pedido que amara a los perdidos de aquella ciudad antes de dirigirse a ellos, pero como Dios ama a los perdidos, le había dicho que de la manera más atenta se dirigiera a ellos. Entonces, la lección se completa con el versículo 11 y último de este capítulo, que dice, en forma de pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y así fue que Dios perdonó a esta ciudad. Ahora, ¿qué significa la referencia a 120,000 personas que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, hermano? Mira, te lo voy a explicar aquí. Quería decir que aquellas personas eran como niños pequeños. Es decir, eran como niños pequeñitos. Fue así como Dios le reprocha que sintiera apego por una planta de calabaza y al mismo tiempo no fuera capaz de sentir afecto o compasión por aquellas personas de Nínive.
En una ocasión, hermano, un misionero que había pasado mucho tiempo en África estaba mostrando fotos de niños huérfanos que él cuidaba en ese continente. Observando al misionero, uno se daba cuenta que él amaba de veras a aquellos niños. Y alguien le preguntó después de su presentación si él amaba a la gente de África antes de haber ido allí como misionero. Y él les contestó lo siguiente. No, yo quiero ir a otro lugar. Pero en ese entonces las puertas de esa nación estaban cerradas y no pude entrar. Entonces tuve que ir a África. Entonces esta otra persona le preguntó, ¿ama a esa gente y a esos niños ahora? Y entonces, hermano, las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de este misionero y respondió, sí, ahora sí los amo. Ahora, hermano, ya que Jonás escribió este libro, creo que es razonable decir que después de esta experiencia, Jonás dejó a la calabaza muerta y se fue a reunirse con aquellos seres humanos que estaban caminando por las calles de Nínive. Y también creo, hermano, que se alegró con ellos porque hubieran experimentado un conocimiento de salvación y conocieron a Dios, el Salvador de sus vidas. Mi estimado oyente, ¿qué mensaje tenemos aquí? Este mensaje del libro de Jonás, hermano, nos habla totalmente de la misericordia y la compasión de Dios hacia todos los pueblos y personas de este mundo, incluso aquellos que no son creyentes. A través de esta historia, hermano, de Jonás, se muestra que Dios es un Dios de amor y misericordia y desea que todos se arrepientan y vuelvan sus ojos a Él. Entonces, ¿por qué no se implica usted en la difusión de la palabra de Dios y en el mensaje de Dios? No espere a que un gran sentimiento inunde su alma. Hay muchas personas que esperan ser impulsadas por factores emocionales, pero usted no sea de esas personas. Así que el día de hoy, hermano, le animo a entregar a las personas la palabra de Dios que está en su boca, que está en sus manos. Porque Dios, así como lo ama a usted, los ama a ellos. Así como usted un día no conocía a Dios y ahora lo conoce, de esa misma manera ellos van a conocer a Dios y lo van a conocer bien y se van a salvar. Y así lo hace usted si toma esa decisión de repartir y entregar a las personas la palabra de Dios. Yo le garantizo que usted aprenderá también a amar a esas personas. Estimado oyente, hemos llegado el día de hoy a nuestro final de este estudio bíblico, de este breve libro de Jonás, ¿sí? Que en lo personal pienso que fue muy satisfactorio. Confío en que le haya resultado interesante y provechoso. Espero que usted nos acompañe en nuestra nueva etapa, en un nuevo capítulo, en un nuevo tema, el día lunes a las 7 de la tarde por este canal, YouTube, por Facebook. Les amo en el amor de Cristo, mis amados hermanos, y los espero el día lunes por este viaje a través de la Biblia. Mi hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre.